En este video estudiaremos las compuertas lógicas CMOS. El primer circuito a ser analizado será la compuerta lógica NOR, definido aquí en el circuito de la izquierda con dos transistores PMOS ubicados aquí en serie que conforman la red de pull-up y dos circuitos NMOS aquí en la parte inferior en paralelo que conforman la red de pull-down. Entonces vamos a definir ahora valores lógicos para las entradas A y B y analizar el comportamiento de cada transistor para definir la salida C de ese circuito. Entonces comenzamos primero analizando el comportamiento del transistor para la entrada A igual a 0 y B igual a 1. Entonces, dado que tenemos acá un transistor PMOS con un valor de entrada A igual a 0, entonces el transistor PMOS estará en estado de encendido, que entonces indica aquí como un switch cerrado. Vamos a sacar un switch cerrado, y con la entrada B igual a 1, ese transistor estará en estado off, apagado, visto acá como un transistor entonces o un switch abierto en esta parte del circuito de la derecha. La parte inferior de transistores NMOS tenemos para una entrada A igual a 0, aquí 0, lógico 0, entonces el transistor estará apagado. Y para una entrada B igual a 1, ese estará entonces aquí un valor lógico 1, entonces lo cual enciende el transistor de la izquierda aquí inferior. Entonces en ese caso el transistor estará entonces como un switch cerrado, aquí se observa, y este como un switch abierto, mostrado acá. Entonces, ¿qué tenemos aquí en conclusión? Aquí un corto, entonces, recuerden que esto es tierra, entonces un corto a tierra, de manera que entonces C queda necesariamente definido como igual a 0, dado que está conectado aquí a tierra, el transistor NMOS de la izquierda, y por la parte inferior no pasa nada, dado que aquí hay un corto, esto aquí es VDD, pero acá, aunque haya un corto aquí en esta parte, no pasa nada en la parte inferior del transistor PMOS. Entonces necesariamente C quedará unido a tierra a un valor lógico 0, dado que tenemos aquí un corto en el transistor NMOS de la izquierda. Entonces C igual a 0 cuando A es igual a 0 y B es igual a 1. Definido aquí entonces en esa posición de la tabla de verdad. Entonces igual podemos también aplicar cuando invertimos los valores. Si hacemos por su parte aquí que A, entonces borremos esto aquí, esto aquí, esto aquí, también borramos aquí esta parte entonces. Si hacemos A igual a 1 y B igual a 0, se invierten los roles. Entonces queda este encendido, queda este apagado. Pero el hecho de que tengamos aquí uno de estos valores en 1, entonces tenemos aquí un corto. En este caso el corto estará aquí en ese estado lógico 1, de manera que este se enciende. Entonces este transistor queda como un switch en corto, donde entonces este corto estará aquí unido a tierra, de manera que entonces la conexión C quedará aquí entonces unido a 0 también. Entonces, en cualquier caso de que tengamos aquí 1, 0 o 0, 1, tenemos una salida igual a 0 en el circuito, como se ve en la tabla de verdad de esta compuerta NOR. Por otro lado, cuando apagamos ambas entradas, es decir, A igual a 0, lógico 0, y B igual a lógico 0 también, entonces tenemos aquí encendidos ambos transistores PMOS, tanto este superior y este del medio. Entonces tenemos aquí un corto, dado aquí entonces ya no 1 sino 0, de 0, 0 en A y B. Entonces tenemos aquí que ya C no será 0 acá, sino que C será igual a 1. ¿Por qué? Porque tenemos un corto aquí desde VDD, corto por acá y corto por acá. Entonces un corto desde VDD hasta C, de manera que entonces C queda igual a 1 lógico. Y por su parte, el hecho de que tengamos A y B en 0, entonces apaga transistores NMOS en la parte inferior, off por este lado y off por este lado. De manera que aquí habría un switch abierto acá y abierto acá. Entonces no habría conexión a tierra. Entonces solamente queda la conexión desde C a VDD, definiendo la salida C igual a 1, que es la condición que tenemos acá entonces de entrada A y B en 0 y salida C en 1.
Finalmente, cuando la entrada A y B están ambas en 1 lógico, entonces ¿qué sucede? Que se apagan ambos transistores PMOS, o sea, aquí tenemos apagado acá y apagado aquí, o sea, ambos switches están abiertos. Entonces switch abierto aquí y switch abierto aquí, ambos entonces abiertos, off y off, y a su vez ambos encendidos acá, entonces encienden ambos transistores NMOS inferiores, on y on, de manera que ambos quedan unidos a tierra. Entonces sí o sí C va a ser igual a 0. Entonces ante la entrada 1 y 1 lógicos tenemos la salida C igual a 0 del circuito, como se ve aquí en la parte inferior de la tabla de verdad. Entonces hemos visto allí la tabla de verdad completa de ese circuito, la cual se define como la compuerta NOR, o mejor, la compuerta OR negada. Vamos a ver ahora el circuito OR, que es la negación de ese circuito. Para conformar la compuerta OR, no basta más que agregar una inversora, una compuerta inversora al circuito NOR mostrado en la imagen anterior. Ya que está el circuito NOR, que ya acabamos de explicar, y en su salida se conecta entonces el circuito inversor. También ya se explicó en la parte inicial de esta clase. Entonces finalmente a esta salida aquí se niegan los resultados. Entonces cuando antes era 0, 0 igual a 1 para el circuito NOR, ahora tenemos 0, 0 igual a 0. Y igual para las demás entradas. 0, 1 es 0 para la compuerta NOR. Luego con la compuerta inversora entonces queda 0, 1 igual a 1. Igualmente para 1, 0 igual a 1 y 1, 1 igual a 1. Considerando la compuerta inversora aquí posterior, aquí conectada en ese punto, al circuito NOR explicado en la diapositiva anterior. Vamos ahora a explicar la compuerta lógica NAND, la cual está conformada por el circuito que se define aquí a la izquierda, definido por transistores PMOS, aquí definiendo la red de pull-up, network, y en la parte inferior la red de pull-down con transistores NMOS en serie. De manera entonces que su conexión define la red de pull-down network, y pull-up network aquí en la parte superior. De manera que entonces este paralelo entre PMOS T1 y T2 te define la operación de esa red de pull-up, la cual es clave para el funcionamiento de ese circuito. Vamos a ver por qué. Considerando entonces que T1 y T2 son transistores PMOS, de manera que cerrados, serían un switch conectado de esta manera. Entonces esa conexión hace que el voltaje VDD, aquí en la parte superior, quede conectado sí o sí al voltaje VF, que es la salida del circuito. Entonces cualquier condición que haga que T1 o T2 sean un switch cerrado, es decir, en condición de encendido, entonces va a llevar a que el voltaje VF sea igual a 1 lógico, esto es al voltaje VDD. Entonces, ¿qué se requiere para que T1 y T2 estén encendidos? Que cualquier voltaje Vx1 o Vx2 esté definido como 0 lógico. Que sabemos que un 0 lógico en un PMOS enciende el transistor y lo define como un switch cerrado. Entonces esa es la clave del circuito con puerta NAND. Como vemos aquí, X1 de X2 igual a 0, entonces la salida es 1 lógico. Aquí está la salida, 1 lógico. X1 es 0, también la salida es 1 lógico. Y X2 es 0, de nuevo la salida es 1 lógico. ¿Por qué? Entonces de nuevo porque cualquier de esos dos ceros que tengamos allí en X1 o X2 hace que T1 o T2 o ambos sean un switch cerrado. Y con ello entonces hace que el voltaje VDD quede conectado necesariamente al voltaje VF, entonces definiendo el voltaje VF igual a 1 lógico. Y ya la otra condición entonces que se requiere observar es la condición de X1 y X2 iguales ambas a 1. Vamos a explicar a continuación. Cuando Vx1 y Vx2 son ambos iguales a 1 lógico, es decir, una conexión a un VDD, definida eventualmente para la tecnología CMOS escogida, entonces ¿qué hace? Pues necesariamente hace que T1 y T2
se abran, o sea, queden como switches abiertos, entonces de manera que no hay conexión con el voltaje VDD, pero a su vez VX1 y VX2 en 1 hacen que T3 y T4 queden encendidos. Es decir, quedan como switches cerrados entonces, que conectan al voltaje VF con la tierra del circuito. Entonces queda el voltaje VF unido a la tierra debido a que tengo aquí dos switches encendidos en serie. Entonces tendría un switch cerrado y acá otro switch cerrado, de manera que si esto es VF y acá abajo está la tierra, entonces tendré VF igual a tierra, que es lo que vemos aquí entonces en la salida. Cuando X1 y X2 son iguales a 1, la salida es necesariamente igual a 0 lógico. Entonces, en conclusión, para que la salida tenga un valor lógico 0, entonces se requiere solamente que los transistores inferiores estén encendidos, esto es, que la entrada A y la entrada B queden definidas como 1, de manera que encienda esos dos transistores en serie. Entonces con ello queda la tierra unida al output y de ahí entonces la salida igual a 0. En los demás casos, aquí combinados, 0, 0 o 1, 0 o 0, 1 hace que uno de estos dos o los dos estén en corto, lo que lleva a que sí o sí la salida quede conectada al voltaje alto, al voltaje VDD, entonces llevando una salida alta o una salida 1 lógico en esos tres casos aquí considerados. Entonces definiendo en total la tabla lógica de la operación NAND. Finalmente, luego, para armar la compuerta AND, entonces basta nomás conectar un transistor, o mejor un circuito inversor en serie a esa compuerta NAND. Entonces a la compuerta NAND su salida, aquí como se observa en la imagen anterior, entonces se coloca un circuito inversor de manera que a esa NAND será negada y nos queda una AND. Entonces aquí está la tabla lógica de la operación AND, definida entonces con ese circuito mostrado aquí en esta imagen del centro. Finalmente la bibliografía de este tema. Hasta pronto.